Buenos días. Vamos a dar comienzo a la inauguración de estas jornadas de historia crítica tituladas El antifranquismo asturiano en la transición, jornadas que acoge la Facultad de Filosofía y Letras con mucho gusto y en las que han colaborado la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, el Grupo de Investigación de Historia Sociocultural, la Fundación Juan Muñiz Zapico, la Asociación Lázaro Cárdenas y la Ciudadana Asociación Cultural. Me acompañan en la mesa Roberto Sánchez Ramos, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, el profesor, colega y compañero mío en esta casa, el doctor Francisco Erice, del área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, y Pablo Montes, de la la Asociación Lázaro Cárdenas, colaboradora en estas jornadas. Tiene la palabra, en primer lugar, el representante de esta asociación, Lázaro Cárdenas, Pablo Montes. Ahí. Bueno, un saludo a todos en nombre de la Asociación Lázaro Cárdenas. Nosotros somos una asociación vinculada al internacionalismo y la memoria y, bueno, como colectivo arraigado en esta región, pues nos interesaba colaborar particularmente en estas jornadas sobre la transición en Asturias. Y bueno, simplemente decir que nosotros llevamos en una trayectoria que empezamos a unos 5 años largos, 6. Somos los que tratamos de coordinar la organización del acto homenaje a los niños de la guerra que salieron del Musel hace ya casi 80 años. Y bueno, el próximo proyecto que tenemos, lo anuncio aquí, es los días 11 y 12 de mayo. Haremos unas jornadas sobre una revisión de la izquierda latinoamericana de estos últimos 15 años. Para el que esté interesado, si quiere le puede pasar por correo electrónico todo el programa y todo esto, que ya más o menos tenemos cerrado. Vendrán Javier Couso, vendrá Carlos Reutemann y contaremos con la presencia del embajador en España de Cuba. Bueno, sin más, muchas gracias y bueno, buenas jornadas. Muchas gracias, Pablo. A continuación, el profesor Francisco Erice, que ya se nos ha cargado. Lo vamos a poner en la cuenta, Pablo. El profesor Francisco Erice, caracterizado por su habilidad en el manejo de los artilugios, no solo de las nuevas tecnologías, sino de los artilugios incluso más tradicionales, ¿no? Y estas cosas, sí. Bien, ante todo, buenos días a todos y a todas las presentes, en nombre de la organización de las jornadas, ¿no? Que tal como figura en los programas, en la medida en que no nos hayamos equivocado también, que todo puede suceder, teniendo en cuenta nuestras destrezas particulares en este terreno, pues están organizadas fundamentalmente por el colectivo de Historia Crítica al que pertenezco, ¿no? Simplemente quería saludar a los presentes y por supuesto también a los que van a incorporarse a partir de la primera sesión, explicando fundamentalmente dos cosas, ¿no? En primer lugar, que estas jornadas van a tratar sobre la transición, pero no en términos generales sobre la transición, sino desde una determinada perspectiva. Perspectiva que no significa homogeneidad en los planteamientos de los intervinientes. Cada uno de los intervinientes, lógicamente, tendrá su propio esquema interpretativo, su planteamiento, su visión de los problemas, pero sí, por lo menos en el enfoque temático, ¿no? Si lo que pretendemos es reflexionar sobre el antifranquismo en la transición, es decir, el papel de aquellos que lucharon contra el franquismo y de alguna forma tenían diseñado un determinado proyecto, una determinada idea de cómo iba a ser la transición después de la sustitución del régimen dictatorial por un régimen de tipo democrático, ¿no? Entonces esa es un poco la perspectiva. ¿Qué sucedió con el antifranquismo? ¿Cuál es su papel? ¿Qué pasó en la transición? De ahí el paréntesis, el antifranquismo asturiano en transición, porque el propio antifranquismo tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse, tuvo que modificarse con mejor o peor fortuna. Y luego la segunda consideración
es que desde luego pretendemos tratar esta temática desde una perspectiva que huya en la medida de lo posible de los mitos. La transición es probablemente uno de los periodos históricos más sometidos a mitificaciones de nuestra época, de nuestra historia, de nuestra época contemporánea, ¿no? Y es bastante explicable, porque en definitiva muchas de las cuestiones que tienen que ver con el presente hunden sus raíces en este periodo, ¿no? En definitiva, sobre esta etapa se ha construido un mito que generalmente se ha caracterizado por ser un mito complaciente, ¿no? Por presentarnos un proceso absolutamente modélico, no solo en cuanto que puede servir de modelo a otros procesos, sino ejemplar desde todos los puntos de vista, hasta unos niveles que uno, que sabe que la historia es esencialmente impureza, pues no entiende exactamente que haya habido un periodo histórico en el que esas impurezas de la historia hayan desaparecido como por arte del salmo, ¿no? En definitiva, pues lo que queremos es dar una visión crítica también. Eso no significa que si denunciamos, entre comillas, este mito armonista de la transición, pues seamos partidarios de caer en el contramito, ¿no? La transición como el origen de todos los males. Porque, entre otras cosas, antes de la transición había ya vida inteligente y después de la transición sigue habiéndola. Lo que significa que los protagonistas, antes y después, acertaron o cometieron errores independientemente de que la transición en sí misma, como periodo histórico más o menos acotado o acotable, haya tenido influencia, evidentemente, en lo que vino después. Pero no se puede achacar todos los males habidos o por haber a un determinado periodo, en todo caso, a la incapacidad, si es que así fuera, ¿no?, de los actores de este periodo para adaptarse a situaciones distintas de las que imaginaban cuando iniciaron o cuando se inició el proceso. En ese sentido, pues también quiero hablar en nombre, porque como uno tiene siempre identidades múltiples, en este caso no son contradictorias unas con otras, a veces sí, ¿no? Pero en este caso no, pues también soy miembro del grupo de investigación de historia sociocultural, ¿no? Y quiero saludar también a los presentes en nombre del grupo, enlazando con la última idea que había comentado, ¿no? Es decir, la idea de dar una visión crítica de este periodo, en el mejor sentido de la palabra, y por supuesto plural, porque los intervinientes aquí van a ser, cada uno de ellos van a tener su propia visión, que puede coincidir o no coincidir con los demás. Para eso dedicamos un amplio espacio al debate en cada una de las sesiones. Y desde luego, lo que sí quería añadir es que aquí no se va a venir a contar batallas de abuelito, aunque algunos ya lo somos, y no podemos separar nuestra visión de lo que fue aquel periodo de nuestra memoria, ¿no? Reflexionando un poco sobre lo que iba a ser mi intervención particular en una de las sesiones de estas jornadas, pues yo me estaba dando cuenta de lo que significa eso de hacer historia del presente, ¿no? Que normalmente no me he dedicado a periodos tan recientes, pero uno se siente absolutamente implicado en cada una de las cosas que tiene que analizar. En un momento determinado dice, pues yo estuve ahí, o no estuve, pero lo recuerdo perfectamente, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, somos pocos los que estamos en esta situación, de los que intervenimos, la mayoría no vivieron la transición, y a lo mejor eso es saludable también para generar un cierto nivel de distanciamiento, y desde luego no vamos a contar ni siquiera, espero, los que lo vivimos, esas batallas del abuelito de los que hablaba Ismael Serrano en esa canción tan recordada, ¿no? Papá, cuéntame otra vez aquella historia tan bonita, ¿no? Bueno, pues en definitiva lo que queremos es dar una imagen que, por supuesto, tiene que ver con los debates del presente, como no, pero que en definitiva sea tamizada por una visión fundamentalmente crítica y académica, porque para eso lo organizamos en un ámbito y en un medio académico, y porque en definitiva interpretar la historia en términos empáticos puede ser satisfactorio desde el punto de vista moral, pero yo creo que enseña poco acerca de cómo actuar sobre la realidad si no se produce un cierto distanciamiento crítico. Nada más, muchas gracias, y por supuesto gracias a las entidades patrocinadoras también, muy especialmente a los ponentes y por supuesto al público asistente, que espera que sea mucho más numeroso a medida que se vayan desarrollando las sesiones. Muchas gracias, Paco, por estas palabras de bienvenida, y a continuación tiene la palabra nuestro querido amigo Roberto Sánchez Ramos. Rivi, estás en tu casa. Sí, muchas gracias a la facultad y al colectivo de Historia Crítica y de las asociaciones. Seguramente el trabajo que tenéis estos 2 días no va a ser un trabajo que aparezca en los telediarios, aunque sean los regionales, ni aparezcan en titulares en los medios de comunicación, en las empresas de comunicación, porque uno de los elementos de los que hablaba Paco Erice es que en este país ya no se quiere hablar ni tan siquiera de la transición.
Y desde luego, y fundamentalmente, no se quiere hablar desde una visión crítica, por eso es tan importante lo que vais a hacer aquí, el trabajo que vais a hacer aquí. Yo no sé si hay condiciones para una publicación, pero creo que es importante que se publique. Nosotros no estamos precisamente en el Ayuntamiento de Oviedo con una situación muy boyante económicamente, pero creo que sería interesante, Paco, el apoyo de estas mismas instituciones, y yo ya me ofrezco desde aquí para la posible publicación y por una pedagogía elemental de explicación y de llegar a otros lugares, a otros barrios y a otra gente, no específicamente académica, y donde se pueda impulsar y que siga el debate. Porque tengo la sensación de que, en fin, no interesa a estas grandes mass media. Necesitamos esa visión crítica, los que la hemos vivido al final o al principio de nuestra juventud y al final de la transición, y también la necesitamos para la autocrítica, pero también la necesitan sobre todo vosotros, las nuevas generaciones, los diferentes puntos de vista que aquí vais a abordar. Daros cuenta que estas jornadas las hacéis en una facultad que tiene una larga historia antifranquista, pero también en una ciudad que con 30 años de retraso estamos tratando de situar calles como García Lorca, como Amparo Pedregal, es decir, por gente digna que tiene las manos limpias, que lucharon precisamente contra el franquismo. Y sin embargo, esos 30 años de retraso, donde ha cambiado tanto la correlación de fuerzas en este país, y luego daré un dato gráfico, a ver si os suena, mientras otros ayuntamientos de España, en los años, primeras elecciones democráticas del 79 al 83, despacharon las calles de los fascistas, asesinos, golpistas. En Oviedo se llega con 30 años de retraso. Y aquí es curioso la reacción de lo que ellos piensan que son la hegemonía en la ciudad, la hegemonía cultural, la hegemonía política, que la han perdido. Y se niegan a que estas calles, estos generales golpistas y condenados por la historia, pero no condenados socialmente ni políticamente por esta derecha evidentemente con grandes tics franquistas, se niegan, nos llevan a los juzgados, al gobierno municipal, tenemos del orden de 6-7 denuncias, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino también otras empresas de la comunicación se apuntan a esta guerra por, insisto, tener unas calles con gente limpia, democrática y que forman parte de la historia contemporánea contra el franquismo y el fascismo. Decía que repasando las gráficas de la historia, las fotos que vosotros mismos ponéis aquí, ¿no?, en el folleto, y las de la fundación, lo que aporta la Fundación Juan Muñiz Pico, es muy curioso comprobar la sociología de quienes estábamos en esas manifestaciones, esas calles que se han quedado vacías, y sin embargo el contraste con el telediario. Es decir, ¿quién era el sujeto del cambio, el sujeto del cambio de un fascismo, de un franquismo, de una dictadura a una democracia? Quiero recordaros que todos aquellos que hoy salen en el telediario
diciéndonos cómo tiene que ser la democracia, cómo que tiene que ser la política, qué medidas tenemos que, etcétera, adoptar en nuestra vida, ninguno de ellos estaba en estas manifestaciones. Ni ellos ni sus hijos. Y curiosamente son ellos los que, a través de las máquinas reproductoras de pensamiento, los que han tomado el poder en estos momentos, el poder de la comunicación, el poder de la convicción, con toda esa maquinaria de propaganda, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante analizar qué ha pasado desde estas manifestaciones, qué ha pasado con este sujeto que salíamos a la calle. Y salíamos a la calle no para pedir grandes cosas. Yo he vivido parte de aquello y me acuerdo los enfrentamientos dialécticos que teníamos. Y aquí hay alguna persona, veo a Benigno, veo más gente aquí, veo más caras aquí. Cuando salimos, por ejemplo, a la calle a pegar carteles pidiendo una constitución en España. Y nos dieron de hostias, y nos dieron palos, y nos pegaron. Recuerdo perfectamente eso. Estábamos en el año 77, 78. Bueno, pues curiosa y sorpresivamente, aquellos que nos pegaron, que nos insultaron, y yo he vivido esa parte de la historia, por solicitar el voto sí a la Constitución española, por el hecho de que hubiese una Constitución, hoy, curiosa y sorpresivamente, están ocupando cargos de ministros, cargos eclesiásticos inclusive, cargos en las administraciones del Estado y, como no, en los aparatos del Estado, en los aparatos policiales fundamentalmente. Bueno, creo que tenéis un gran reto por delante. Yo creo que la pena es que yo no pueda asistir a las sesiones, pero ya os lanzo la idea de que podéis colaborar con el Ayuntamiento de Oviedo hasta 6 millones de euros, ni un euro más, aproximadamente, para tratar de publicar esto, Paco. Porque creo que es interesante y que tiene que formar parte de nuestra memoria, porque estamos en un proceso en el que queremos limpieza en nuestras calles, queremos recuperar la memoria democrática de los demócratas, y en este sentido estas jornadas encajan perfectamente con esa perspectiva política que nos hemos impuesto, autoimpuesto desde el Gobierno de Oviedo. Muchas gracias, mucha salud y buen debate. Muchas gracias a ti, Rivi, siempre por estas clarificadoras y hermosas intervenciones. Corren tiempos de cambios en lo político, en lo social, en lo cultural y también en lo historiográfico. Decía el autor de los espectros de Marx, Jacques Derrida, que a vivir por definición no se aprende, que solamente en el contacto con el otro, es decir, en ese intersticio fantasmagórico con la muerte, es cuando uno puede saber realmente algo sobre la vida. Algo de eso puede que esté ocurriendo con la historiografía sobre la transición, cual espectro, en el borde de la muerte, pero con una indiscutible presencia fantasmal, diría yo. En los últimos años, el contexto posterior al 15M ha dado lugar a un renovado interés no solo político, también académico, por el estudio sobre la transición. La reciente publicación de libros como el de Juan Andrade, que clausurará estas jornadas sobre la evolución ideológica del PC y del PSOE de 2012, fruto de su tesis doctoral, o el elocuente ¿Por qué fracasó la democracia en España?, de 2015, de Manuel Rodríguez, son un buen ejemplo de ello. También lo son los múltiples congresos y reuniones científicas que desde 2014, año en el que tuvo lugar en Murcia el primer congreso de pensadores nacidos después de 1975, han tenido lugar hasta la actualidad. Junto a la reflexión sobre la historia de los aparatos del Estado, los partidos y su relación con los movimientos sociales, van surgiendo también nuevas miradas hacia la cultura popular, que añaden densidad al ya de por sí complejo panorama que el estudio de este período histórico plantea.
Este es el caso, por ejemplo, del emblemático libro colectivo CP o Cultura de la Transición, crítica 35 años de cultura española, de 2012, o el recién publicado Políticas culturales en la España de la transición a la democracia, arte, poder y gobernanza, de Duncan Wheeler. Como musicólogo que soy, aunque aquí me hayan llamado por mi circunstancial condición de decano, nunca me han dejado de interesar los muy diversos fenómenos que, musicalmente hablando, en mi caso, han confluido en el antifranquismo asturiano de la transición. Como no voy a convertir esta bienvenida en una ponencia, reseñaré solo dos: el resquebrajamiento de la tupida red de coros y danzas que la sección femenina de Feti de las Fons había tejido en Asturias, también en otras regiones, pero aquí, en esta autonomía singularmente fuerte, y la presencia cada vez más fuerte de la lengua asturiana en la canción a partir de aquellos años. Grupos, hoy ya míticos, de investigación y difusión folclórica, como se hacían llamar por aquellos años, no escatimaron esfuerzos en hurgar en nuestras costumbres en busca de lo que nos identificaba como asturianos, deslegitimando la estereotipada e hipertrofiada imagen que vendía sección femenina de nuestra música. Y muchos cantautores, todavía célebres, encontraron en el asturiano el remedio contra el covamonguismo reinante. Esos fueron quizá los dos aspectos más sobresalientes desde un punto de vista musical de la transición en Asturias, que lejos de ser historia continúan vivos en la realidad más cotidiana. Véase, por ejemplo, la respuesta que hace unos pocos días daba Rodrigo Cuevas, el último fenómeno, al decir de la prensa, a la pregunta: los músicos asturianos y los lectores de El Comercio eligieron Asturias, de Víctor Manuel, como el tema que mejor nos representa. ¿Qué le parece? Y Rodrigo espetó: no me identifico con esa canción porque no está en asturiano y porque habla de una Asturias épica. Es un problema que tenemos aquí, vivir de lo glorioso del pasado, de Pelayo y de Covadonga. Lo único que nos mueve a los asturianos son cosas que ya no están. Bueno, pues aquí estamos para hablar de la transición, del antifranquismo, la transición, de dar la bienvenida a todas estas personas que tienen ustedes en el programa: Eduardo Abad, Pedro Alonso, Juan Andrade, Tino Burgos, Óscar Lurnero, Benigno del Miro, etc. Y a sus organizadores, felicitarles y sumarme a la propuesta que hacía Rivi. Hombre, la facultad no tiene tanto dinero como el ayuntamiento, que tenga poco. Pero desde luego vamos a poner un poco también, esta facultad va a hacer un esfuerzo y va a poner un poquito también para esas actas de estas jornadas, para las que deseo el mejor éxito. Y nada más, clausuro esta presentación y vamos a dar paso a la mesa primera, las distintas caras de la transición, instituciones, ¿o qué? Yo ya no veo de cerca, de lejos, no sé, instituciones, residencias y violencia política. Resistencias. Resistencias. Muy bien. Gracias.